Bueno, pues We had a nice overview about hemos tenido una treatments. visión general de los Anyone who lives in the tratamientos. United States Alguien que knows that in our vive en Estados commercials, we Unidos sabe have que los questions about side comerciales effects. televisivos They tenemos, offer a drug and bueno, then they los mention all these side effects. So what efectos would secundarios. Se ofrece should we un treat or should fármaco we y deal with the se side effects and ven get los into efectos how? secundarios. So Tratamos, vemos los for efectos that, secundarios, we en fin. have Y a para eso talk by Paul veremos a Clarice Paul Rovira. He's a doctor Clarías pharmacist Rubira, here doctor at en farmacia Bellvitge del University Hospital Hospital. He's also the Universitario de Bellvitge. care center pharmacist, which this is the care center. Y estamos en el centro de So he's going atención to tell us about farmacéutica. TD treatment side Vamos a hablar de effects. los So efectos thank you. secundarios del tratamiento de la ECD, de la enfermedad de Erdheim-Chester. Cuando quiera tiene la palabra. Hello, everybody. Hola a todos y a Thank you for todas. having Gracias me in por this haberme gathering. invitado en esta And for reunión. those of you who Y para come los from que far away, vengan de also lejos, most welcome in pues the una cálida hotel. bienvenida a My name is nuestra Paul ciudad. Clarias. Me I'm a llamo pharmacist Paul here at the Claries, hospital. farmacéutico en Today nuestro we're going to hospital, talk about y hoy ECD hablaremos treatment de side effects. los efectos secundarios del tratamiento de la ECD. So this is what we're Bien, going to see today. esto es lo que We're going to veremos do a quick hoy. Lo que review vamos a about hacer es the una revisión treatments. rápida del We're going to talk tratamiento. about the Vamos a side hablar effects de los of some of efectos them and how to secundarios monitor them y and cómo minimize them controlarlos, as cómo well. And gestionarlos o finally, we're going to manejarlos. take a sneak peek Finalmente, into the veremos un literature poquito las estrategias y la bibliografía. So first things Bien, first, en what primer are side lugar, effects? ¿qué son los So efectos basically, secundarios? it's an Básicamente, unpleasant es un effect efecto related desagradable to de un taking fármaco, a drug, medical un treatment, or tratamiento vaccine médico o una that comes vacuna in que addition to the main viene además effect. del So it's efecto something that previsto often adicional. it could happen Tiene when taking a ocurrir treatment. cuando se toma pues, un There's tratamiento. certain types of Hay them. ciertos tipos. For example, the dose-related Tenemos aquellos que están relacionados pharmacology. con las So this dosis, is en donde la key. We'll talk exposición about es this la in a minute. clave. Hablaré de esto en un Allergic instante. reactions, which Las are reacciones alérgicas que se dose-dependent, pueden ver and de the persona a persona idiosyncratic, which are y not really fully las understood, idiosincráticas que no se acaban de they're comprender almost todavía, no se acaban de entender unfortunate. totalmente y que son difíciles de Common predecir. misconception might Malos entendidos usually not comunes be that some podrían treatments are ser que los completely tratamientos son safe. completamente Truth is, seguros y la verdad es most que kind of treatments, todos los even tratamientos, incluso over-the-counter treatments, have side effects los que which tienen, can los que se venden sin almost receta, pues affect tienen your efectos y health. que se pueden presentar en cualquier momento. So now let me explain a Bien, bit voy a explicar about un the poquito exposure. la Please take a exposición. look at the graph on the Vemos un poquito left. la gráfica de la izquierda. It shows the amount of Muestra medication there la is in cantidad the de body for medicación que one se encuentra is en nuestro exposure. cuerpo This is durante un how tiempo. much Esa we es are la exposed to a exposición. ¿Cuánto certain tiempo estamos expuestos a un medication. cierto tipo As you de can see, when we medicación? take Podemos one ver dose cuando of tomamos una medication, the dosis de exposure medicación, goes up, la and exposición after a sube while, y it después de un naturally tiempo, goes de forma down. natural, va bajando. But why is this ¿Pero important? por qué es importante todo Because in esto? general Pues porque en terms, general, if exposure is si la too high, exposición es demasiado we may be alta, more at risk of quizá suffering pues a side tengamos más effect. If it's too riesgo de low, we may sufrir be un more efecto at secundario. risk Si of es not getting benefit demasiado from bajo, the quizá no habrá suficiente beneficio medication. por parte del tratamiento en What sí. we aim to do Lo que is to find the buscamos right es exposure encontrar la for exposición each adecuada patient, para cada paciente one that can assure individualmente balance y que pueda asegurar un between the equilibrio efficacy entre la and eficacia del side-effect tratamiento y burden. un efecto And how do we secundario do y that? su carga. ¿Y There cómo are lo several hacemos? ways. Hay varias formas de Some of hacerlo. them are Un par de ellas tienen que ver en aumentar o the dose reducir las we're dosis taking of the medication, or de cada after medicación giving a o, treatment holidays, o which tal is vez dar taking unas the vacaciones medication for terapéuticas que a significa short no period of tomar time. ningún tipo de medicación durante un breve periodo de We've tiempo. seen this before today. Esto lo hemos visto These ya are the anteriormente. Estos biological son pathways las vías that biológicas are related to que se Erdheim's relacionan con la manifestations. manifestación de Over the la years, enfermedad de we learned Erdheim-Chester. that Con los años by hemos blocking some aprendido of que these al bloquear pathways with algunas de estas vías medication, con medicación, can lessen the podemos prolonged reducir la symptoms carga for de this disease. síntomas para esta enfermedad. Unfortunately, today we are Desafortunadamente, not going to have hoy the no time to vamos a review tener el all the tiempo de side effects revisar for todos los all efectos these secundarios drugs, para todos estos but fármacos, we're going to focus pero sí que today nos on centraremos key hoy therapies, which en are las terapias the ones that are more específicas, las que today, son más especially the utilizadas, en BRAF particular inhibitors and the los MEK inhibidores de BRAF inhibitors. y los inhibidores del So MAC. starting with the Empezaremos BRAF pues inhibitors, con los we've inhibidores del got two drugs BRAFI. that are Tenemos dos most fármacos que used in son this las group. más That's utilizadas en este grupo, encorafenib que and son dabrafenib. el As you can Bemurafenib see, there a is 240, a range for 960 doses. We miligramos, usually una start gama with de a smaller dose, but dosificación porque then empezamos con una go dosis más up baja until y we luego find vamos the subiendo best hasta que encontremos dosage el for each mejor efecto, patient. la mejor dosificación para These cada medications paciente. are Estas medicaciones taken one in the se morning toman and una one por la mañana in y the una evening, por la one dose, tarde-noche, always by mouth. siempre oralmente. Bemurafenib can be taken with El food Bemurafenib se or puede tomar without food, but always in the con same alimentos way. o sin And alimentos. dabrafenib is to be Y taken el on an empty Dabrafenib se tiene que stomach. tomar con un estómago vacío, es decir, sin Some side haber effects comido. for Algunos bemurafenib. efectos We need secundarios to para el be careful with the Bemurafenib. sun Hemos because de, bueno,
tomárnoslo con un poquito de cuidado porque nos puede hacer sensibles a la luz del sol, nos puede
generar una hipersensibilidad gastrointestinal, puede generar cambios en la actividad eléctrica en el corazón, en este caso un electrocardiograma, pero no debería ser una amenaza importante. En cualquier caso, podemos sentirnos más cansados, con dolorcillos aquí y allí en el cuerpo, inflamaciones, incluso a nivel ocular. En cuanto al dabrafenib, hemos de ver fiebres, cansancios, algo muy específico, que es el síndrome de mano-pie, en donde podemos tener un enrojecimiento, hinchazón en estas dos partes corporales. También el tracto gastrointestinal se puede ver afectado. Cuidado con aquellos que tengan tal vez una diabetes, porque puede aumentar la carga de azúcar en sangre y podemos experimentar alteraciones visuales de algún tipo. ¿Cómo controlamos, cómo monitorizamos estos efectos secundarios? Para los BRAF, los inhibidores de BRAF, hemos de hacer un hemograma completo, tal y como el médico de referencia considere. Hemos de hacer un control cutáneo una vez al mes y después, una vez cada 6 meses después de haber terminado el tratamiento. Si experimentamos algún tipo de cambios en la visión, por favor, piden un examen oftalmológico. En particular para el caso del Bemburafenib, necesitamos un electrocardiograma que controle la función cardíaca antes del tratamiento de referencia. Y luego, cada vez que cambiemos la dosis, deberíamos hacer un electrocardiograma de control. Pasando al siguiente grupo de medicaciones, de los inhibidores del MEK, tenemos dos medicaciones que son las más utilizadas, el cobimetinib y el trametinib. También tenemos un rango de dosis, hemos de empezar con una dosis más baja y luego ir subiendo. Pero cuidado, por favor, porque el trametinib se tiene que mantener en la nevera durante los primeros tiempos. Estas medicaciones se toman 2 veces al día, pero el cobimetinib se toma de forma cíclica, es decir, en un periodo de 4 semanas hay que tomar una pastilla al día durante las primeras 3 semanas y luego en la cuarta no se toma medicación. Después de esa semana de vacaciones volvemos a empezar. Siempre se toma por vía oral. El cobimetinib se puede tomar con o sin alimentos y el trametinib se tiene que tomar con, mejor dicho, sin alimentación en el estómago vacío. Tenemos otras medicaciones que podrían incluir dolores musculares, toxicidad muscular, puede elevar la presión sanguínea, las heces se pueden oscurecer, el tracto digestivo también puede irritarse, hipersensibilidad al sol. En cuanto al corazón, puede ocurrir que tengamos una reducción en los latidos cardíacos, el gasto cardíaco, pero no debería ser problemático. Y luego también podríamos hablar de toxicidad ocular que nos lleve a algún tipo de alteración visual. ¿Cómo controlamos estos efectos secundarios para los inhibidores del MEK? Pues un hemograma completo cada mes, idealmente cada mes. Función ventricular izquierda antes de hacer el tratamiento de referencia y un mes después de haber empezado el nuevo tratamiento y luego cada 3 meses. Después, si experimentamos algún tipo de cambios visuales, por favor, llamen y pidan un examen ocular urgente y finalmente el examen cutáneo se tiene que hacer antes del tratamiento y luego periódicamente hasta llegar a los 6 meses después de detener el tratamiento. Hay que evitar la exposición al sol. ¿Cómo podemos manejar estos efectos como proveedores de tratamiento? La respuesta es que dependerá mucho de varias cosas. Depende de lo grave que sean estos efectos secundarios, porque si no nos causa muchos problemas o si es algo que va y viene, pues tal vez podamos elegir controlar la situación. En el caso de que la cosa empeore o mejore, si empieza a ser un poquito más molesto y si hay algo que podamos hacer, pues quizá podremos elegir tratar los efectos secundarios si es posible. Si la calidad de vida empieza a verse afectada y es algo más persistente, pues quizá optemos por reducir la dosis un poquito para sentirnos más cómodos sin comprometer la eficacia. Y finalmente,
Si los efectos secundarios son más graves, entonces la calidad de vida se puede ver afectada y por lo tanto quizá les pediremos que detengan el tratamiento durante un periodo de tiempo o de forma indefinida, depende de cada caso. Esta es Emily, es una paciente de la enfermedad de Earham-Chester que ha estado escuchando esta sesión atentamente y se pregunta, ¿y ahora qué? Ahora con todos estos datos, ¿qué puedo hacer al respecto? Algo que pueda evitar, algo que tenga que hacer para mejorar si hay efectos secundarios. Y la respuesta es que sí, que hay guías internacionales que nos ofrecen recomendaciones para los pacientes. Y cuando hablamos de la piel, hemos de evitar el agua caliente o los irritantes cutáneos. Debemos también hidratar nuestra piel al menos 2 veces al día con una crema libre o una loción libre de alcohol y de fragancias. Hemos de evitar perfumes porque tienen un alto contenido de alcohol, podría irritar la piel, e intentar elegir ropa ancha, preferiblemente con fibras transpirables. Y cuando hablamos del sol y la protección solar, se recomienda llevar al menos un factor de protección solar de 15 todo el año, aunque debería ser más, sobre todo en los países como el nuestro, en donde el sol puede ser bastante intenso. Evitemos la exposición solar entre las 10 y las 4 de la tarde, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y elegir ropa que nos cubra tanto las piernas como los brazos, siempre que sea posible. Cuando hablamos del cansancio, de la fatiga, recomendamos que nos mantengamos activos de 3 a 5 horas de actividad física a la semana sería suficiente. Intentar hacer ejercicio aeróbico de fuerza y flexibilidad. Y con esto no les digo que tengan que unirse al gimnasio de la esquina, sino que pues deberíamos hablar de un poquito de paseos a un ritmo rápido, bicicleta estática también. Y se debería hacer dentro de nuestras capacidades físicas y siempre consultando al equipo médico antes de hacer ningún tipo de ejercicio. Hablando del tracto gastrointestinal, hablamos de las diarreas que a veces pueden ocurrir. Sí, hay que saber que deberíamos buscar una atención urgente si tenemos pues, una temperatura por encima de los 38 o más alta, o también dolores abdominales intensos. Hemos de buscar la rehidratación oral, pero tan solo si no se nos ha dicho que restringamos nuestra ingesta de líquidos. Beber zumos de frutas, caldos, podría ser suficiente. Evitemos los alimentos con alta fibra y cereales y pues evitemos también la comida grasa y especiada. Y si tenemos el contrario, un estreñimiento fuerte, pues debemos de buscar un incremento de la ingesta de líquidos, comer más fibra dietética, aumentar la ingesta de verduras y ser activos físicamente, porque esta actividad nos puede ayudar muchísimo en casos de estreñimiento. Por lo que respecta a las náuseas y los vómitos, intentemos comer pequeñas cantidades de comida durante el día, frecuentemente, por lo tanto, y evitemos cualquier tipo de alimento que nos hagan sentir más nauseabundos, más mareados. La higiene oral es muy importante porque las bacterias se acumulan en la cavidad oral y hay muchas terapias alternativas al respecto, pero asegurémonos de que el equipo médico sabe que las van a tomar o las van a seguir antes de hacerlo, porque es una precaución, una medida de precaución. Si hablamos del corazón, pues que sus médicos sepan inmediatamente si tienen pues latidos irregulares o si tienen pues una sensación de ligereza o pérdida de conciencia. Es importante notificar o informar de si hay una ganancia de peso en cuestión de días o una semana. Y si hay un hinchazón en las piernas y los pies. Al hablar de las analíticas es importante no dejarnos ningún tipo de cita de lado.
porque a veces los efectos secundarios se pueden detectar a través de los hemogramas completos. No nos dejemos ningún análisis por hacer. Me gustaría hablar un poquito de interacciones. ¿Cuáles son las interacciones? Hablamos de incompatibilidades entre dos medicaciones, por ejemplo, o una medicación y un alimento. Por eso algunos de los tratamientos se han de tomar antes de comer o entre comidas. Algunas medicaciones o suplementos y infusiones son importantes, pero pueden aumentar o reducir la exposición de la medicación y a veces podemos tener más efectos o ver una reducción de la eficacia del tratamiento. Yo lo que recomendaría es que siempre, siempre, siempre se avise a los proveedores de cuidados médicos. Si estamos hablando de tratamientos sin receta, pues también incluso tenemos dos ejemplos de medicamentos o elementos problemáticos que causan problemas y que no parecen nada peligrosos, como podría ser el pomelo o la hierba de San Juan. Finalmente me gustaría ahora hablar un poco de un futuro posible en esta enfermedad. Este es el control de los fármacos terapéuticos que todavía no está perfectamente establecido para la enfermedad de Erdheim-Chester, pero sí que es cierto que lo utilizamos para otras enfermedades y tratamientos. El objetivo de este circuito es monitorizar la exposición de los fármacos de forma activa en nuestros pacientes con el fin de anticipar la aparición de efectos secundarios o incluso experimentar una pérdida de eficacia. Para cada individuo valoramos la exposición adecuada, la correcta, y con esto pues podremos hacer los cambios adecuados antes de que el paciente experimente algún tipo de molestia o efecto secundario. Así pues, no hablamos de algo que ocurra en el caso de la enfermedad de Erdheim-Chester, afortunadamente, pero sí que es cierto que hay evidencia que con algunos de los tratamientos que he comentado hoy, cuando hablamos de monitorizar esto, pues en el futuro podría haber algún tipo de evidencia. Pues en el caso de la enfermedad de Erdheim-Chester, bueno, pensemos en este futuro cercano. Finalmente, algunos de los mensajes que me gustaría ofrecerles es que les recomiendo que estén atentos ante cualquier cambio en su cuerpo después de iniciar cualquier tratamiento. Informen de cualquier cosa que se salga de lo normal. Ustedes saben ustedes son quienes se conocen mejor qué es lo que les funciona y lo que no les funciona. Por lo tanto, cualquier cosa fuera de este día a día habitual, infórmenlo. Hablen de su doctor o farmacéutica si les preocupa algún efecto en particular, un efecto secundario. Busquen consejos o guía, no tomen medicaciones nuevas o suplementos sin saber, sin hacérselo saber, perdón, a sus proveedores de cuidados médicos, porque podríamos generar problemas con los tratamientos. Y por favor, no duden a hacer preguntas, porque pueden surgir en cualquier momento durante los tratamientos. Somos médicos, farmacéuticos, enfermeras, enfermeros. Y bueno, todos tenemos un papel que jugar y nos comunicamos cada día. Podemos llamarnos, podemos escribirnos un correo. Por tanto, cualquier cosa que ocurra, por favor, infórmenos e intentaremos solucionarlo. Y volveremos con una respuesta y solución a su duda. ¿De acuerdo? Por tanto, gracias. Muchas gracias por haberme escuchado y si tienen algún tipo de pregunta, estaré encantado de responderla. Gracias.